Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón. En este episodio profundizaremos en uno de los temas más difíciles y universales, el duelo. Exploraremos cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos y cómo, para muchos codependientes, el proceso de duelo se entrelaza con nuestras heridas y patrones. En este episodio escucharemos historias reales, estrategias prácticas y reflexiones que nos ayudarán a entender qué sucede cuando enfrentamos una pérdida desde la codependencia. Si alguna vez te has sentido que el duelo se vuelve abrumador, que te quedas atrapado en ciclos de dependencia emocional o que soltar se siente imposible, esta lista de reproducción es para ti. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Yo soy Noah. Y yo soy Ronnie. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast de Libertad Financiera para el Corazón con esta nueva playlist de duelos. Y el día de hoy tenemos una invitada que en lo personal me encanta coincidir con ella, se me hace súper chispa y me refleja muchas cosas a mí. Entonces, bueno, pues, Goretti, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, aquí estamos ya listos. Gracias. Ronnie, ¿cómo estás? Pues hoy nos tocó una tarde de lluvia, ¿no? Y está bien padre. Y bueno, agradezco enormemente a Goretti que haya aceptado nuestra invitación. Aunque ya se estaba rajando, pero ya como que... Pues es que es... Pues ya mejor que nos diga qué tema... A ver, ya que nos diga no a qué tema es para que nuestros escuchas nos escuchen. Gracias, Ronnie. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el tema que es el duelo a la pérdida, el padrastro de Goretti. Entonces, bueno, Goretti, si nos puedes compartir un poco de tu experiencia, cómo conociste a tu padrastro, a los cuántos años, etcétera, ¿no? Algo que nos puedas contextualizar y sobre todo compartir. Sí, gracias, buenas noches otra vez. Pues es un proceso que ha sido uno de los más difíciles de mi vida, que me ha llevado a momentos muy, muy oscuros y a un crecimiento también muy, muy fuerte, muy grande. Yo conocí a mi padrastro, bueno, cuando tenía entre 2 y 3 años. Él entró como a mi vida después del divorcio de mis papás, ¿no? Fue como rescatador en todos los aspectos para mi mamá, ¿no? Que se hizo cargo de sus 2 hijos. Pues yo siempre crecí con la imagen de que él era el que nos había rescatado, vamos a decirlo así, pero él era una persona con una exigencia y una disciplina pues de las de antes, ¿no? De castigos físicos, castigos verbales, de estar como cantando las cosas todo el tiempo en el sentido de que me hacía, no es que me hiciera sentir, sino me lo decía o sea, textualmente me decía, aunque yo no soy tu padre, ¿no? Gracias a mí comes, gracias a mí tienes escuela, gracias a mí tienes, ¿no? Entonces yo crecí con una sensación de deuda eterna, ¿no? Con esta persona, pues porque prácticamente era como, pues sí, como sentir que alguien es tu dueño, ¿no? Y que le debes algo, ¿no? Entonces como que tenía estos sentimientos encontrados porque por un lado tenía a mi papá por ahí, ¿no? Perdido en el universo. Y por otro lado lo tenía él, ¿no? Que al final pues era la persona que cubría como esta parte paterna, ¿no? Pero era una persona que a mí me generaba mucho miedo, mucho enojo, mucho resentimiento. Pero al mismo tiempo pues tenía yo un sentimiento de culpa constante pues porque era la persona que me mantenía, era la persona que me daba de comer, era la persona que me pagaba una escuela, que me pagaba pues mis necesidades básicas, ¿no? O sea, yo nunca tuve una carencia absolutamente de nada. Entonces era un sentimiento de culpa de cómo me voy a enojar con la persona que me rescató, ¿no? Vamos a llamarlo así. Conforme fueron pasando el tiempo, yo fui creciendo, pues me volví una persona muy rebelde, ¿no? Me volví una persona que ya como que no se dejaba de estos castigos, ¿no? Entonces la relación se fracturó, ¿no? Y siempre fui yo con él como la rebelde de la casa, como la que no quería seguir sus órdenes, como la diferente. O sea, fui una persona que le causaba mucho dolor de cabeza, vamos a decirlo así. Conforme fue pasando el tiempo, por situaciones que ajenas a mí, se separa de mi mamá, ¿no? Empieza cada quien a llevar su vida y él empieza a decaer en su salud, ¿no? En su salud física. Él era un hombre muy, muy tenaz, muy dinámico,
muy buen estudiante, muy buen trabajador, muy buen proveedor, o sea, era un hombre muy formal, ¿no? Y empieza él a caer en su salud, empieza a enfermarse de diabetes, de trombosis, tuvo retención de líquidos, cayó en el hospital, o sea, la verdad la pasó muy mal. Y yo en ese entonces, ¿no? Como a partir de los 20 y tantos años empecé a ayudarle a mi mamá, pues que a llevarlo al doctor, que a las curaciones, que al hospital, que todo este tipo de cuestiones. Pues no sé, como que una parte de mí lo hacía en este sentido de gratitud, vamos a decirlo así. Y pues también porque no quería como seguir cargando ese resentimiento, ¿no? Quería como liberarme, ¿no? Como de ese tipo de cuestiones y pensé que ese tipo de acciones pues me iban a ayudar a mí a aligerar la carga, ¿no? En algunos de estos momentos de enfermedad de él me llegó a pedir disculpas, ¿no? Y perdón por todo lo que pasé en mi infancia, ¿no? Todos estos abusos, todos estos golpes, ¿no? Este tipo de aberraciones que sufrí de niña, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, por ahí del 2020, pues ya su situación de salud era cada vez más deteriorada, pero él veía a mi mamá como que amigos y platicaban y como que, pues ahí se acompañaba, ¿no? Y yo, para no estar como en esta convivencia, yo seguía viviendo con mi mamá, pues yo me dediqué a hacer deporte de alto rendimiento, entonces me la pasaba todo el día prácticamente trabajando o haciendo deporte sin ver como o sin querer ver esta situación. Pero obviamente pues me ponía de malas, me daba tristeza, me daba coraje, ¿no? Como que me daba esta impotencia de ver cómo una persona se va dejando morir y no hace nada por salvar su vida, ¿no? Y eso era algo que me ponía muy mal, me enojaba demasiado. Y yo trataba como de, con mi ímpetu, ¿no? Yo siempre fui una persona con sobrepeso y cuando empecé a hacer ejercicio, pues bajé un montón de peso, empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, empecé a dejar de fumar. Y yo trataba de cierta manera con esta actitud mía de motivarlo, ¿no? De tratar no sé, de contagiarle algunas ganas de vivir, pero pues no, o sea, no lo lograba, ¿no? O sea, él se iba cada vez más abajo, y mi enojo de verlo iba creciendo, ¿no? Entonces me acuerdo que en agosto del 2021, más o menos, él llevaba una semana con vómito, llevaba una semana sin comer, ¿no? Entonces me acuerdo que un viernes llegó y no quiso desayunar y mamá se empezó a pelear con él, ¿no? Le empezó a decir, es que no quieres desayunar, es que ve cómo estás, es que no sé qué. Y yo en mi enojo le dije a mamá, ya déjalo, si se quiere morir que se muera, ¿no? Y al otro día que estaba yo en la bici, a las 10 de la mañana me hablan y me dicen que acaba de morir, ¿no? Entonces lo primero que pensé es, yo lo maté, ¿no? O sea, mi deseo, mi enojo, mi frustración, mi emoción, yo lo maté, ¿no? Entonces fue un momento muy complicado para mí porque justo él, antes de despedirse ese día, me dijo adiós, hija, ¿no? O sea, yo oí su voz a lo lejos y me dijo adiós, hija. Y era un adiós que yo nunca había escuchado esa voz, era un adiós ahogado, ¿no? Y yo estaba tan enojada que no me paré de la mesa, ¿no? Y quise pararme a despedirme de él, quise pararme a abrazarlo, quise pararme a pedirle una disculpa, ¿no? Y mi ego me hizo quedarme sentada, ¿no? Y no me paré, ¿no? Entonces de lejos le dije adiós, cuídate, que te vaya bien, ¿no? Y al otro día que recibo esta llamada y me dicen que él murió, se me derrumbó el mundo, ¿no? O sea, se me derrumbó el mundo porque dije, debí haber hecho esto, ¿no? Debí haberme callado, debí, ¿no? Y en el debí, pues tenía una mamá, ¿no? En ese momento mi mamá, pues fue su pareja durante 36 años de vida, destruida, ¿no? O sea, mi mamá, pues al final, pues venimos de una familia codependiente. Entonces lo primero que hice fue no demostrar mi dolor, ¿no? Y ese fue mi primer error, ¿no? O sea, no demostrar mi dolor, no demostrar lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Lo primero que pensé es, tienes que solucionarle todo, ¿no? A tu mamá. Entonces me acuerdo que llegué, dejé la bici, le dije, no te preocupes, vamos a estar bien. Ella dependía económicamente de él. Entonces, yo lo primero que pensé es, tienes que hacerte cargo de la casa, ¿no? Entonces empecé a tener esas acciones, esas ideas y esas decisiones que a lo mejor en ese momento no me correspondían. Pero con esta desesperación de no hundirme en el dolor, o sea, tuve que empezar a pensar, ¿no? Entonces yo soy una persona que antes de sentarse a sentir, empiezo a pensar cómo voy a solucionar las cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que esa tarde fuimos a donde vivía y él murió de un infarto, ¿no? Y resultó que todos los síntomas que tuvo esa semana eran de preinfarto, cosa que yo no sabía, ¿no? Mi mamá menos, ¿no? Y fuimos a donde vivía, ¿no?
Y era un departamentito, así un lugar súper chiquitito, con 6 gatos. Él dormía en el suelo, ¿no? O sea, unas condiciones de verdad terribles, ¿no? De un hombre que lo tuvo todo, ¿no? Lo tuvo todo y todo lo perdió, regaló su ropa, o sea, una depresión fuerte, ¿no? Entonces, no sé, a mí me impactó mucho porque, pues, el hombre que yo conocí, ¿no? El que ganaba un buen dinero, el que vestía buenos trajes, el que traía buenos relojes, el que viajaba por el mundo, acabó en un cuarto, con gatos, durmiendo en el suelo, en cajas de cartón, en depresión, ¿no? Para mí fue un shock, ¿no? Y yo fui la persona que tuvo que ir a reconocer el cuerpo, ¿no? Entonces ver esa imagen, la forma en la que él quedó, ¿no? De una persona cuando muere de un infarto, el rostro de dolor es agonizante, es una agonía, ¿no? Y el olor, ¿no? O sea, el olor de ese lugar, para mí fue pues fue muy difícil, ¿no? Y no dejé que mi mamá subiera a verlo, ¿no? O sea, le dije, no subas, quédate con una buena imagen de él. O sea, sí está muy fuerte esta imagen. Entonces, no sé, como que en todo ese proceso, como que yo tomé el lugar de mi mamá, ¿no? Tomé el lugar de la mamá de mi mamá, tomé el lugar de la mamá de mi hermano en Estados Unidos. Le dije, no te preocupes, yo resuelvo todo, ¿no? Hice todo, o sea, hablé a la funeraria, vi que recogieran el cuerpo, le hablé a su familia, o sea, hice todo, ¿no? Como que algo en mí me decía, tú lo mataste, güey, ¿no? ¿No? Tú eres Dios, así, ¿no? Tú lo mataste, ¿no? Entonces tú tienes que resolver todo, güey. Fue tu culpa, ¿no? Resuelvo todo, o sea, todo el proceso que se tiene que hacer. Y para no hacerte el cuento grande, a los 3 meses era la boda de mi hermano. Por la iglesia y pues la boda normal, ¿no? La boda que se hace. Entonces yo dije, no te pueden ver triste. No puedes estar triste, o sea, no puedes ser injusta con los demás que van a vivir un momento feliz. No puedes llorar, güey, ¿no? Te tienes que aguantar, ¿no? Entonces, de agosto a diciembre yo empecé a caer poco a poco en una depresión. Dejé de salir a andar en bicicleta, me peleé con todos mis amigos, empecé a regalar mis libros, empecé a despedirme del mundo, ¿no? Y yo no tenía ganas de drogarme o de beber, yo tenía ganas de morirme, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todas las noches yo me hincaba y le decía a Dios, llévame, güey, ¿no? O sea, yo ya no quiero vivir, ¿no? Y me metía en internet y buscaba medios, ¿no? De suicidarme, ¿no? Rápido, ¿no? Porque pues soy cobarde, ¿no? Entonces, pues algo rápido, ¿no? Y pues no encontraba, ¿no? O sea, no encontraba. Y en diciembre del 2021 me da COVID, ¿no? Me da COVID, gracias a Dios, porque me metió 2 semanas a encerrarme, si no, los caminos de Dios son interesantes, ¿no? Y salgo de ese COVID y bueno, tengo varios diagnósticos, de los cuales algunos dicen que fue un golpe de hipoglucemia, otros dicen que fue un ataque de pánico. Yo creo que traía demasiada carga emocional, ¿no? Y entonces tuve un desvanecimiento de mi cuerpo, empecé a irme, yo pensé que me iba a morir. O sea, mi cuerpo se empezó a ir. Y yo le decía a mamá que me sentía muy mal, el corazón a todo lo que daba, se me nubló la vista. Y yo le empecé a pedir perdón a Dios, ¿no? Le dije, no es cierto, no me quiero morir, ¿no? O sea, ayúdame a vivir, ¿no? Pero mi culpa era tanta, o sea, de realmente pensar, yo tuve algo que ver con su muerte, yo fui injusta, no me despedí. O sea, todas estas emociones que guardé 6 meses, que mi cuerpo explotó, ¿no? Entonces, del 2022 a la fecha, pues he vivido un proceso de vaivenes, de sub y bajas, ¿no? Hasta la fecha pues, sigo teniendo ataques de ansiedad, ¿no? Porque mi cuerpo, pues se le afectó el sistema nervioso, ¿no? Pues he tenido episodios complicados, ¿no? He tenido episodios duros, ¿no? Porque he tenido que cerrar estas partes, de estos procesos de esta infancia dolorosa, ¿no? De esta infancia difícil. Y he tenido también que darle la vuelta a la historia y comprenderlo a él, ¿no? O sea, tener la empatía de decir de dónde venía este brother, qué fue lo que vivió, ¿no? Ponte en sus zapatos, ¿no? Y de empezar a perdonar, ¿no? Entonces ha sido un proceso que también me ha permitido, en mi caso, reconciliarme con el hombre, ¿no? Porque yo tenía un odio al hombre, pues impresionante. Pues imagínate, a los 3 años mi papá se va, ¿no? Y luego llega este hombre, ¿no? Golpeador y que te cantaba hasta las tortillas que te comía. Pues yo en el cerebro decía, los hombres son malos, ¿no? Los hombres son, o sea, no son amigos, ¿no? Entonces empezar como a reconciliarme también con esta parte, pues ha sido un proceso no solamente del duelo de la muerte, ¿no? De la muerte de él, sino qué significó para mí el duelo de muchas cosas, ¿no?
El duelo de que él siempre fue mi excusa o mi justificación, pues para crecer en muchas áreas de mi vida, ¿no? Porque era de no, porque se va a enterar, no, porque se va a enojar, ¿no? Y de pronto, pues él ya no estaba. Entonces ya no estaba mi justificación, ¿no? Ya no estaba la persona que odiaba, ya no estaba la persona, ya no estaba el logro, ya no estaba el monstruo, ¿no? Y fue muy difícil para mí darme cuenta que ya ese monstruo y ese ogro estaba en mi cabeza. Que ya no necesitaba la imagen de él físicamente para seguirme haciendo daño, para seguirme invalidando, para seguirme deprimiendo, para seguir queriendo morirme. O sea, ya tenía tan arraigado eso desde niña, ¿no? El no vales la pena, lo que te dan no lo mereces, ¿no? Lo tienes que pagar, ¿no? Ese tipo de cosas que cuando él muere tuve que trabajar varios duelos, ¿no? Tuve que trabajar el duelo de ese tipo de emociones, ¿no? Tuve que trabajar el duelo de Goretti, que pensó siempre en odiar a los hombres, ¿no? De no poderse relacionar con ellos únicamente hasta una amistad. Tuve que trabajar el duelo de esta infancia, ¿no? Tuve que trabajar el duelo que al final, bien que mal, como sea, pues él se hizo cargo de mí, ¿no? O sea, al final, bien que mal, algo dejó en mí, que yo soy una persona hoy formal, que cumple en su trabajo, ¿no? Yo odiaba mucho el sector al que él se dedica, muchísimo, porque todo lo que tuviera que ver con él, yo lo odiaba, ¿no? La Virgen de Guadalupe, los aviones, todo lo que a él le gustaba, yo lo odiaba, ¿no? Y hoy soy guadalupana, trabajo en la aviación desde hace 20 años, ¿no? O sea, al final, pues de toda esta historia, ¿no? Pues he sacado pedazos, pues muy importantes, ¿no? Y me doy cuenta que al final, pues son duelos que he seguido viviendo o sea, a raíz de este duelo he seguido viviendo varios duelos, ¿no? Que me han llevado a construir o a intentar construir la persona que soy hoy. Entonces, pues en términos generales, eso es lo que he vivido con el duelo de mi padrastro. Y ahorita que te escucho, me gustaría hacerte una pregunta que va relacionada con esta parte de la deuda eterna que mencionaste, ¿no? Y es, ¿te cuesta ser compasiva contigo misma durante este duelo? Sí, o sea, de hecho, me cuesta ser compasiva conmigo misma siempre, ¿no? O sea, siempre he sido una mujer que se ha exigido demasiado porque he pensado que si no me esfuerzo al máximo, no, la gente no me va a ver, ¿no? O sea, en el sentido de que tengo que ser perfecta, no me puedo equivocar, ¿no? Porque al final yo crecí con esta idea de alguien que no tenía la obligación se hizo cargo de mí, ¿no? Entonces, en mi crecimiento he pensado que mis amigos, que mi familia, que mi pareja, que mis jefes de trabajo, todos me están haciendo el favor de estar conmigo porque yo no lo merezco, ¿no? Entonces siempre he pensado, y me ha costado mucho trabajo trabajar esto, el pensar que tengo que vivir en una deuda eterna con la gente, ¿no? O sea, que valgo la pena para simplemente que quieras estar conmigo por el hecho de que soy una buena persona, ¿no? Entonces eso me ha costado mucho trabajo trabajar la compasión conmigo misma, y la verdad es que soy una persona, o he sido una persona de exigencias pues, fuertes, ¿no? O sea, todo lo que hago lo tengo que hacer al 100, ¿no? Si no, pues no lo hago, ¿no? Entonces eso me ha llevado, pues, a no poder ser, pues, compasiva conmigo misma. Ahorita que te escuchaba, yo también me crecí parte de mi adolescencia con una madrastra, ¿no? Y hago puente contigo en esta parte de creer que no soy suficiente, porque las exigencias que establecía en esa casa eran muy altas, ¿no? Y entonces había mucha gente a nuestro alrededor y siempre era, tengo que sobresalir, porque nunca es suficiente ser yo la persona por mí misma. Entonces eso me llevó a un perfeccionismo extremo, que me llevó justamente como a separarme de mi ser. Dejé de sentir, dejé de vivir de una manera como humana, por llamarlo así, o sea, no soy un alien, ¿no? Pero sí muy mental y muy racional. Entonces, eso me ayudó a sobrevivir, ¿no? Pero el costo que yo tuve que pagar fue negarme. Y ahí surge mi codependencia, ¿no? Bueno, antes, pero ahí es cuando mi codependencia empieza a manifestarse en las relaciones. Empieza como a mermar. Y en esta parte de cómo asumo los duelos,
Por ejemplo, cuando falleció mi mamá, pues yo no lloré, ¿no? Me decían, ¿cómo estás? Y yo siempre le decía, pues bien. Tampoco lloré a mi mamá hasta hace unos pocos años, ¿no? O sea, mi mamá tiene fallecida 21 años, 22 años cumple en marzo. Y tiene muy pocos años, unos 5 años que yo lloré verdaderamente la pérdida de mi mamá. O sea, como que acepté y empecé como a digerir que ella no estaba, porque yo estaba muy enojada con la vida, con Dios, con las circunstancias de mi mamá no me amó como yo que quise que me amara, ¿no? Un rollo así hasta que llegué a la aceptación de que me dio lo que me tenía que dar, etcétera, ¿no? Y hoy ya vivo ese duelo como en agradecimiento y en su presencia, aunque no esté presente. No sé si a ti te pasó algo similar o estás en ese proceso. ¿Cómo estás en tu relación con, hoy ya no está físicamente tu padrastro, pero cómo estás espiritualmente con él? Pues te digo que sí fue un proceso muy, muy difícil porque tenía mucha culpa y entonces no me permitía enojarme, ¿no? Yo era al contrario, o sea, me costaba mucho trabajo enojarme y yo tenía una terapeuta que me decía, miéntale a la madre, o sea, te hizo daño, o sea, abusó de ti, te maltrató, o sea, sí fue una persona que te generó un daño, o sea, sí te pagó, ¿no? Sí te mantuvo, sí te sostuvo, pero sí te hizo un daño, o sea, tienes el derecho de enojarte, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo enojarme porque decía, pues ¿cómo me voy a enojar con la persona que me mató el hambre? Porque yo desde que tengo uso de razón, él me decía, yo te mato el hambre, ¿no? Y yo crecí con ese tema, ¿no? De, bueno, pues tú me matas el hambre, ¿no? Entonces creo que mi primer proceso fue enojarme. No enojarme, tuve que escribir varias cartas, mentándole la madre, Posteriormente, pues yo ya conocía su historia, conozco su historia de vida, sé de dónde viene, sé que es un hombre que luchó muchísimo para estar a donde está, no que la verdad para su historia logró mucho, o sea, la verdad es un hombre admirable. Y también tuve que darme cuenta que pues hay personas que desafortunadamente pues no tienen las herramientas, ¿no? Yo llegué a un grupo de autoayuda a los 16 años, ¿no? Desde los 16 años, pues gracias a Dios, pues he estado trabajando, ¿no? Mis emociones y Pero hay gente que no lo logra, ¿no? Hay gente que, pues, de plano, entonces empezar a entender que él estaba limitado hasta ahí, ¿no? O sea, que él no podía, que él su forma de amar, su forma de acercarse, su forma de decir que yo le importaba, pues sí, a lo mejor era pues, un chingadazo, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Pero tener que empezar a entender eso y tener que entender también que pues yo no fui culpable, ¿no? De lo que me tocó vivir. O sea, yo solamente estaba en el escenario, ¿no? Y pues a mí me tocó y ya, ¿no? Lo importante aquí es darme cuenta que yo ya no soy esa niña de 6 años, ¿no? Que hoy tengo 40 años y que la historia que he vivido pues no me define, ¿no? Y que yo a mis 40 años ya no es justo que yo me sienta ante nadie, primero a partir de la madre a mi pareja, ¿no? Simplemente porque pues como me hizo mi padrastro, pues yo te parto la madre a ti. Eso no es justo, ¿no? Yo no puedo sentarme con un niño o con un hijo, con un sobrino o con cualquier infante y decirle, pues como a mí me madrearon, pues ahí te van unos chingadazos, ¿no? O sea, yo ya no puedo llegar y decirte a ti, ¿sabes qué? No me gusta que me abracen, pues porque traigo esta carencia, ¿no? O sea, es algo que es lo que te comento que como que he aprendido a hacer las paces con esta historia de él. De hecho, ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos o que estamos en el Día de Muertos, lo puse en la ofrenda, le puse su velita, ¿no? Y entonces he empezado a agradecerle cosas, he empezado a darme cuenta que sí hubo una historia dura, que sí hubo un momento complicado, pero que hay cosas buenas, ¿no? Que sí hubo cosas buenas y a mí me decía una terapeuta, aunque sea una, pero de esa una agárrate para agradecerle, ¿no? Entonces, y no es tanto como para justificarlo o perdonarlo, sino simplemente es para hacer mi carga emocional más sencilla. O sea, es pura conveniencia emocional, ¿no? O sea, yo quiero estar mejor, pues cámbialo, ¿no? Entonces, y después de que él murió, yo tuve muchos sueños con él, yo soñaba muchísimo con él, y muy amable, muy gentil, me pedía disculpas, o sea, ese tipo de cuestiones. Y entonces, pues yo decidí, pues dejarlo ir, ¿no? O sea, dejar de cargar este tema. Y como nos dedicamos al mismo sector, luego me he llegado a topar amigos suyos, ¿no? Pues que trabajamos con él toda la vida. Y me dicen, no tienes idea qué bien hablaba de ti tu papá, ¿no? Porque pues para todo el mundo es mi papá. No llevo sus apellidos, pero todo el mundo sabe que soy su hija, ¿no? Y no tienes idea cómo te admiraba, ¿no? Y no, entonces yo digo, puta, pues me lo hubiera dicho este cabrón. Nomás me traía apuro mazapanazo, ¿no? Pero vamos a pensar, bueno, ¿no? O sea, era su forma de ser. Y entonces yo lo que estoy intentando ahora es rescatar lo que te comento, su formalidad, su puntualidad, su buen trabajo, su
y hacer las paces y quedarme con eso. Y decir, bueno, el otro sí me causó un daño, lo sigo trabajando, ¿no? Pero que de todo, pues me sirve para mí pues, seguir creciendo como persona. Ronnie, ¿cómo andas? ¿Estás calladito hoy? Calladito, muy calladito. Yo te quisiera preguntar algo y espero me lo puedas responder. Si lo tuvieras tú de frente, ¿qué le dirías? Ya me va a hacer llorar otra vez. Pues eso, yo creo que le agradecería todo lo que hizo por mí, ¿no? Porque al final, pues yo no tuve un papá, ¿no? Mi papá se fue a los 3 años, apareció de regreso a los 16 y apareció de regreso a los 40, ¿no? Exigiendo cosas que pues no le corresponden, ¿no? Y este hombre, a pesar de sus carencias, pues me pagó una escuela, me enseñó a trabajar, me enseñó a ser una persona formal. Yo todo lo que sé, desde cambiar un foco, me lo enseñó él, ¿no? Entonces al final, pues me gustaría pedirle perdón, ¿no? Me gustaría pedirle perdón por las veces que lo juzgué. Me gustaría pedirle perdón por las veces que no lo comprendí. Me gustaría pedirle perdón por esa vez que no logré pararme a despedirme de él, ¿no? Que mi ego me ganó y es algo que yo se lo digo mucho a la gente, ¿no? O sea, no dejes pasar el tiempo, ¿no? O sea, a veces pensamos, mañana le hablo, mañana lo arreglo, mañana me despido, mañana hago las paces. No hay mañana, ¿no? O sea, esta lección me quedó muy clara, ¿no? Yo cada vez que me voy a dormir trato de estar bien con la gente que quiero porque yo no sé si va a haber mañana, ¿no? Entonces yo creo que le pediría perdón por las veces que lo juzgué de más, le agradecería por todo lo que hizo por mí y nada, pues que estamos en paz. Yo creo que eso le diría. Bueno, gracias. ¿Solo eso, Ronnie? Pues no, está muy fuerte. La verdad Sí. es que el hecho de... A veces uno no se da cuenta de todo lo que... Creo que lo padre que puedo rescatar de lo que has dicho es como tenemos que poner como en una balanza lo que él nos dio, ¿no? Y también como las cosas de reproche para tener un equilibrio, ¿no? Como en esta parte del agradecimiento y de las cosas que pues que a final de cuentas nos enseñó porque pues él no te podía dar más de lo que él tenía, ¿no? Y de su manera de ser y pues que a final de cuentas te guió en una etapa de tu vida que es pues casi todo, ¿no? O sea, casi toda tu vida. Entonces, pues está padre que pues que lo puedas cerrar como así, ¿no? No sé si tú tengas otra pregunta. Sí, a mí me pasó y es algo como constante esta parte de cuando fallece un ser querido, hay una idealización. O yo lo llamo una santificación, con todo respeto, como una santificación a los muertos, ¿no? Era tan bueno o tan buena, tan generoso o tan generosa, que me cuesta ver justamente cómo viví yo mi relación con esa persona. Y algo que a mí me ha ayudado, me ha servido, es a verlo en su justa dimensión. Partiendo de esto, para mí ha sido importante, por ejemplo, el aceptar que las carencias, la relación bueno o mala, o medio buena o medio mala, o con sus altibajos, y agradecer. En esta parte, me gustaría preguntarte, Goretti, ¿cómo has trabajado? Si te pasó esta idealización o santificación de tu padrastro, y si fue así, ¿cómo lo has trabajado? Sí me pasó porque, por ejemplo, para mi mamá mi padrastro es perfecto, ¿no? O sea, ella habla de él, bueno, o sea, yo creo que vivimos con dos personas distintas, ¿no? Porque hay cosas que ella habla de él que yo digo, no, pues no me cuadra, ¿no? Pero ahí me doy cuenta como, pues como dices, ¿no? Cada persona tiene su visión. Entonces me costó mucho trabajo, creo que apenas lo estoy empezando a hablar con mi mamá, donde le puedo decir, pues esto que hacía no estaba bien, ¿no? Esto que hacía no estaba bien. Y mi mamá, después de 3 años y medio, 4 años que lleva que falleció, empieza ella también a decir, sí, él no estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos esta imagen del hombre perfecto, ¿no? O sea, del hombre intachable. O sea, él profesionalmente era un hombre intachable, recto, ¿no? O sea, él te llegaba con sus calificaciones de la materia que quisieras, te decía, búscame un 9, ¿no? O sea, 10, becado, reconocimientos nacionales, internacionales. Era una persona muy así, ¿no? Pero lo emocional era una persona muy carente, ¿no? Pero nosotros crecimos, mi hermano y yo crecimos como con esta imagen del hombre perfecto, ¿no? Del hombre 10, ¿no? Entonces cuando él muere, ¿no? Yo ya traía un trabajo, pues, emocional ya de años.
te digo, como que con esta culpa de que, pues, puta, me porté mala onda antes de que se muriera, pues, ¿cómo voy a hablar mal de él? ¿Cómo me voy a enojar con él? No, él es el hombre perfecto, ¿no? Entonces, romper eso me costó un montón de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tuve que empezar a hacer, pues, fueron cartas, ¿no? Cartas a él, ¿no? Y yo recuerdo que de los últimos trabajos que he hecho con él, ya han sido cartas de empatía, ¿no? Porque al final, pues, yo también soy un adulto, ¿no? Hoy soy un adulto, ¿no? Y hoy sé que hay muchas carencias mías, ¿no? Y que a veces mi ego y mi soberbia me impide ver, ¿no? Y yo pienso que estoy bien. Entonces yo creo que él en su momento, él y muchas personas piensan que están bien, ¿no? Y hasta que pase el tiempo, ¿no? No sé, dicen, no sé si sea verdad, pero dicen que cuando te mueres, te pasan un resumen de tu vida así, ¿no? Y yo me puse a pensar, puta, si se lo pasaron a este güey, ha de estar espantado, ¿no? Ha de decir, puta, ¿no? Y no sé, te digo, yo lo he soñado muchas veces, en muchos momentos, lo sueño muy claro, y sonriente, amable, o sea, diferente, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que hoy, no solo a él, ¿no? Sino a la gente que hoy tengo viva, a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, a la gente con la que convivo, pues trato de verlos justo así, en su exacta dimensión, ¿no? Porque justamente la persona que siga en mi lista de haberes, digo, no puedo controlar el destino, pero no quiero tener esta sensación de culpa y de que me quedó algo pendiente, ¿no? Porque en mi caso, pues yo no tengo la capacidad emocional para soportarlo, ¿no? Ya me di cuenta que no la tengo, entonces trato como de, pues sí, de ver a la gente lo más apegado a la realidad que se pueda, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta. Si hoy estás en paz contigo en esa relación o la persona que fuiste en esa relación. Sí estoy en paz, creo que ahora vivo una vida más agradecida, y me doy cuenta que estoy en paz porque pues ya no le recrimino nada, ¿no? O sea, como que ya yo sigo trabajando en el sector, y disfruto mucho el sector, soy una persona muy devota de la Virgen de Guadalupe, la disfruto muchísimo, y hay muchas cosas que luego, pues no sé, pasan por mi vida. Yo cuando él falleció, yo me tardé un mes en salir a rodar a la bici y salí rodando, y él tiene una avionetita, ¿no? Así chiquitita, roja, y que le regalaron, y yo salí a rodar a la carretera y pasó volando una avioneta roja, ¿no? Y yo, pues, a llorar, ¿no? Entonces, no sé, como que son códigos que yo siento que él y yo estamos ahí conectados, ¿no? O sea, yo cada vez que veo una avioneta, una especial, sé que es él, ¿no? Sé que está él ahí. Y también me doy cuenta porque como que muchas cosas que he hecho en mi vida, o sea, cambios que he hecho han sido en fechas que representaban algo para él, ¿no? O sea, él murió 10 días antes de mi cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo me mudé a vivir con mi novio el día de su cumpleaños, ¿no? O sea, como que cosas así muy marcadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé mi nueva relación y me mudé con mi novia a vivir, en las cosas que estaba guardando, pues estaba vaciando las cosas y se cayó una notita chiquitita con la letra de él, que aparte tenía una letra preciosa, porque te digo que era el hombre de él, y decía: felicidades, hija, que te sigan llegando muchas bendiciones, una cosa así, ¿no? Y ahí la tengo pegada, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que al final, de cierta manera, qué lástima que tuvo que ser hasta que se muriera, ¿no? Pero bueno, pues así tenía que ser, ¿no? Entonces yo hoy me siento, pues muy en paz, ¿no? O sea, entre él y yo siento que ya quedamos ahí, ¿no? O sea, quedamos pues como subsanados. Ronnie. Pues a mí siempre esto de las pérdidas me causa como, pues no sé si un conflicto. La verdad es que yo soy sumamente evitativo, entonces pues no sé, como que me hago güey, ¿no? O sea, entonces pues la verdad es que lo que nos platicas y esta parte de las señales me encanta, porque creo que hay veces que también en el otro podcast lo decía, que nos mandan señales y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo ensimismados que somos, ¿no? O de esta parte egoísta que todo el tiempo pues no nos fijamos. Pero creo que eso es lo bonito que tienen estas historias, que todo el tiempo nos dicen que hay detalles en donde los ven, ¿no? Ayer platicábamos de algo como pues los colibríes, las aves, las flores, o sea, como detalles en los que justo te fijas. Tú ahora, o sea, ¿qué pasó después? Me gustaría preguntarte, ¿qué pasó después en esta relación con todo cuando esto pasó? O sea, la relación con tu mamá, o sea, ¿qué pasó cuando esto pasó? Que él, pues,
ya no está en este plano. Pues te digo que fue muy, muy difícil para mí porque yo creo que ahí se desató la parte más fuerte de mi codependencia, ¿no? Gracias a eso me di cuenta o acepté que era codependiente, ¿no? Porque yo decía, no, pues codependiente, pues las esposas de los alcohólicos, ¿no? Yo codependiente no. Pero como tomé este papel de mamá y de marido de mi mamá, ¿no? Entonces empecé a cargar la carga económica de mi casa, toda, ¿no? Mía, de ella, de la casa. Empecé a resolver cosas, empecé como a tratar que de cierta manera mi mamá no sintiera la ausencia de él, ¿no? O sea, de que no viviera este duelo, ¿no? Entonces la sacaba a pasear, la llevaba al parque, ya sabes, hacía malabares con tal de que según yo no sintiera esta pérdida, ¿no? Obviamente nuestra relación empezó a ser cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más complicada, ya había mucha agresión, ¿no? Entre ella, pues ella tenía que vivir su duelo, ¿no? Y yo no la dejaba vivir su duelo, ¿no? Entonces cada vez que yo la veía llorando la regañaba, ¿no? Es que ¿por qué lloras? No tienes que llorar, está bien, o sea, entonces empezó a hacerse una simbiosis ahí pues muy enferma, ¿no? Entonces yo en mi salud, con esto que te cuento que me pasó en enero, ¿no? Que tuve este ataque de pánico o no sé cómo llamarlo, pues dejé de hacer ejercicio, empecé a comer un montón, subí en un año 10 kilos, tenía ataques de ansiedad, no salía de mi cuarto, me alejé de mis amigos, o sea, mi situación de vida se empezó a volver muy difícil porque traía, como dices, ¿no? O sea, no quería confrontar el dolor, o sea, yo crecí en una familia en donde llorar es de débiles, ¿no? O sea, a mí mi mamá me decía, y te voy a pegar para que llores de veras, ¿no? O sea, presentar así emociones era, o sea, no era bien visto, o sea, tú tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, como que empezarme a tragar todo eso, pues me empezó a ocasionar, pues, tener este tema de la ansiedad, o sea, mi mamá se volvió todo, se volvió mi mamá, mi amiga, mi hermana, mi pareja, mi todo, ¿no? Y yo de ella, ¿no? Entonces teníamos una relación súper conflictiva y yo me acuerdo que un día, no me acuerdo qué nos estábamos diciendo, seguramente, yo no contesto, yo soy de las personas que a mí me puedes insultar y yo me quedo callada, ¿no? Y me lo trago. Entonces me acuerdo que empecé a sentir una ira tan grande que me dieron ganas de beber, ¿no? Pero un enojo así, ¿no? Dije, me voy a ir a poner una pedota, ¿no? O sea, enojo. Y me acuerdo que ya me habían pasado la liga de un programa, de un grupo en línea de coda, ¿no? Y me conecté, ¿no? O sea, me senté y me conecté, ¿no? Y había catarsis y yo pedí tribuna y empecé a hablar y no sé qué. Y me empezó a bajar, ¿no? Ese tema, me empezó a bajar la emoción. Entonces ahí me di cuenta que sí tenía un problema de codependencia y fuerte, ¿no? Entonces por eso te digo, o sea, al final, pues creo que el duelo de mi padrastro me abrió muchos caminos. O sea, tuve que trabajar todo. Tuve que reinventar mi historia como mujer. Tuve que reinventar mi historia de vida. Tuve que reinventar mi historia con mi mamá. Tuve que reinventar mi historia, pues con mi pareja. O sea, he tenido que reinventar muchas áreas de mi vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó de inicio? Pues me destruí, me desmoroné, me derrumbé y me di cuenta que es eso, ¿no? Entonces, recientemente este año falleció mi abuela paterna, y no tuve mucha convivencia con ella, pero vieras cómo lloré en su velorio. Me valió madres, ¿no? Y yo lloraba y hasta mi mamá me decía, ¿por qué lloras tanto, no? Si casi no conviviste con ella. Y yo pensaba, ¿por qué no quiero que me pase lo mismo, no? O sea, yo voy a llorarle a mi abuela y me vale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el estarte tragando las emociones, pues a mí en lo personal, ¿no? Entonces, y me dio mucha curiosidad porque empecé yo a llorar y mi hermano, que es súper fuerte, me volteó a ver y empezó él a llorar, ¿no? Mi hermano, para que llore es muy difícil, ¿no? Entonces empezó él a llorar. Entonces mi mamá nos decía, ¿por qué lloran? Le digo, mamá, es que no está mal mostrar las emociones, es normal, me siento triste, estoy llorando a mi abuela, ¿no? Entonces, pues te digo, creo que de inicio pues aprendí en este duelo que no pasa nada si sientes dolor, si sientes coraje, si sientes lo que sientes, ¿no? Lo que sientas, lo importante es como sacarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó de inicio? Cuando mi padrastro murió, pues me derrumbé. O sea, me derrumbé al grado que pensé realmente que, pues, que en algún momento me iba a quitar la vida, ¿no? O sea, yo hasta empecé a leer libros de cómo era el otro, el más allá, y ya sabes, o sea, como que empecé a averiguar, pues, cómo comunicarme con los muertos, y ya hasta estaba pensando, entrar a la religión a la Yoruba, no sé cómo se llama, que porque pues ahí hablan con los muertos, y fui a ver una persona que se dedicaba a no, porque yo quería hablar con mi padrastro, cabrón, ¿no? Yo quería acercarme a él, ¿no? Y gracias a Dios tuve una amiga cercana, que además es psicóloga, y me dijo, güey, tú lo que quieres es irte en la muerte con él, güey. O sea, él se murió y quieres que te lleve, güey, por la culpa tan grande que traes, ¿no? De no aceptar que tú no lo mataste, güey, que fue su proceso y que tampoco puedes salvar a tu mamá, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que pasó al inicio.
Gracias, Goretti. Y bueno, para ya ir cerrando este episodio, a mí me encanta esta parte de la resiliencia, ¿no? O sea, cuando tenemos una pérdida, cuando hay dolor, surgen diferentes maneras en que podemos reconstruirnos. Y me gustaría preguntarte qué aprendizaje has tenido después de su partida en tu vida. Pues creo que lo primero, pues es eso, ¿no? O sea, él cuando falleció, te digo que falleció 10 días antes de mi cumpleaños. Y pues la gente me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué no lloras, no? Y yo me acuerdo que lo que yo hice a los 7 días de que él falleció, me fui a correr 32 kilómetros. A correr así, en la carretera, ¿no? Y me lastimé la cadera, ¿no? Y me decía un doctor, ya no puedes correr tanto, ¿no? Porque se te va a lesionar un músculo, un músculo psoas de la cadera. Y yo me asusté, dije, no, ¿cómo, no? O sea, si ya no puedo hacer ejercicio, ¿cómo voy a apagar todas estas emociones que siento, ¿no? Entonces tuve que darme cuenta que yo era una persona que escondía mi dolor en el exceso de ejercicio porque ni lo disfrutaba. La verdad era llegar a la sensación máxima de dolor en el cuerpo con tal de ya no sentir nada aquí adentro, ¿no? Era una persona que llegaba a su casa en estos momentos, en estos periodos del duelo, y hablaba a Domino's Pizza, pedía 2 pizzas grandes y me sentaba con las cajas en la tele a empujármelas, ¿no? O sea, al grado de que ya no entraban, pero yo me las seguía empujando, ¿no? O sea, me las tengo que acabar, me las acababa con un dolor de estómago y decía, güey, ¿por qué lo hiciste, cabrón, no? O sea, me di cuenta que era una persona que yo, pues, tengo tatuajes y yo cada vez que me iba a tatuar, cada vez eran tatuajes de mayor grado, ¿no? De horas, ¿no? El último fue de 3 horas. O sea, sí, güey, o sea, yo lo que no quiero sentir, ¿no? No, voy a tardar 3 horas, dale, ¿no? O sea, y no quiero sentir, ¿no? O sea, hacía todo por no sentir, ¿no? Hoy, pues, tengo ataques de ansiedad, ¿no? Y justo en la mañana que hablaba con mi novio, le decía, estoy reflexionando, ¿qué me quiere decir mi ansiedad? O sea, a mí este duelo, esta partida, ¿qué me ocasionó? Ansiedad al por mayor, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir la ansiedad, güey? Pues es tu cuerpo diciéndote, ya, cabrón, ¿no? Siente, por el amor de Dios, güey. Ya no te mates haciendo ejercicio, ya no te mates con la comida. O sea, ya no es necesario, güey. Solamente siente, ¿no? O sea, conecta contigo, ¿no? Y yo creo que lo que más me ha dejado esta partida, pues es eso, ¿no? O sea, darme cuenta que todo lo que yo quiero buscar afuera, no lo voy a encontrar, ¿no? Que todo lo tengo que buscar adentro, ¿no? Y para una persona como yo, pues buscar adentro es lo más difícil, ¿no? Que existe, ¿no? Porque me da miedo, ¿no? Porque no sé por dónde, ¿no? Y es ahí donde pues me agarro de los grupos de autoayuda, de un terapeuta, de Dios, de lo que me funcione, ¿no? Pero para ya no seguirme haciendo daño con mi mismo dolor, ¿no? Entonces creo que eso me deja. Gracias, Ronnie. Pues nada más agradecer a Goretti que haya aceptado esta invitación. Y ella nos decía qué iba a decir. La verdad es que no nos ha dejado decir nada, ¿no? Entonces, está bien padre tocar esta intimidad en este espacio y que las demás personas lo entiendan y puedan acomodar, ¿no? Esta parte que muchas veces no encontramos dónde ponerla. Pero bueno, no sé si quieras decirnos algo. Sí, a mí me gustaría cerrar con esta parte antes de dar la palabra a Goretti. Buscamos ayuda. La salud mental y emocional es importante atenderla y de la manera en donde encontrar paz. Goretti, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues yo creo que no tener miedo a las emociones, ¿no? A veces se nos viene el mundo encima. Yo la verdad es que soy una persona que cuido mucho la depresión, eso que dices es cierto. Yo soy una persona con pensamientos depresivos, ¿no? A veces, ¿no? Entonces eso no tienes por qué esconderlo, ¿no? O sea, si lo tienes es mejor hablarlo. La ansiedad pues también no es un tema de pena, ¿no? Es algo pues que se puede atender, que se puede trabajar. Y en el tema de los duelos, pues intentar estar lo mejor posible con las personas, ¿no? O sea, que no te esperes al día de mañana para hacer esa llamada, para mandar ese mensaje, para pedir perdón, para estar bien con la gente, ¿no? Que con la gente con la que quieras estar bien, ¿no? Porque desafortunadamente, pues somos las personas del mañana, ¿no? Y a veces, pero como en mi caso, pues el mañana nunca llega, ¿no? Y entonces, pues viene toda esta serie de emociones que en mi caso, pues sí, me llevaron a tener otros duelos, ¿no? En mi persona y me hizo crecer. Pero pues bueno, creo que también en este camino he aprendido que
que otra forma de llegar a Dios es a través del amor y no es nada más a través del dolor y del sacrificio. Ronnie. Pues yo solamente los invito a nuestras redes, que son Libertad Corazón 06 en el Instagram, y en TikTok estamos como Libertad Financiera 06. Pues ya, nos vemos hasta el otro capítulo. Gracias, Goretti, por compartir parte de tu historia. Y gracias, Ronnie, un placer como siempre. Gracias, Goretti. Gracias, hasta el siguiente episodio.